La decadencia del Imperio bizantino llegó a su fin cuando los otomanos destruyeron el antiguo muro de Constantinopla después de asediar la ciudad durante 55 días. Mehmed rodeó a Constantinopla por tierra y mar mientras empleaba cañones para mantener un aluvión constante a las formidables paredes de la ciudad. La caída de la ciudad eliminó lo que alguna vez fue una poderosa defensa para la Europa cristiana contra la invasión musulmana, permitiendo la expansión ininterrumpida del Imperio Otomano en Europa del Este. A mediados del siglo XV, las constantes luchas por el dominio de sus vecinos balcánicos y sus rivales católicos romanos había disminuido las posesiones imperiales bizantinas a Constantinopla y la tierra inmediatamente al oeste de la misma. Además, con Constantinopla sufriendo varios asedios devastadores, la población de la ciudad había disminuido de aproximadamente 400.000 en el siglo XII a entre 40.000 y 50.000 en la década de 1450. Grandes campos abiertos constituían gran parte de la tierra dentro de los muros. Las relaciones bizantinas con el resto de Europa también se habían deteriorado durante los últimos siglos. El cisma de 1054 y la ocupación latina de Constantinopla en el siglo XIII arraigaron un odio mutuo entre los bizantinos ortodoxos y la Europa católica romana. Sin embargo, se entendía que el control bizantino de Constantinopla era un bastión necesario contra el control musulmán de la tierra y el mar en el Mediterráneo oriental. A diferencia de los bizantinos, los turcos otomanos habían extendido su control sobre prácticamente todos los Balcanes y la mayor parte de Anatolia, habiendo conquistado varias ciudades bizantinas al oeste de Constantinopla en la segunda mitad del siglo XIV. Constantinopla se convirtió en un vasallo otomano durante este periodo. Hungría era la principal amenaza europea para los otomanos en tierra, y Venecia y Génova controlaban gran parte de los mares, Egeo y Negro. El sultán Murán II puso sitio a Constantinopla en 1422, pero se vio obligado a levantarlo para reprimir una rebelión en otras partes del imperio. En 1444 perdió una importante batalla contra una alianza cristiana en los Balcanes y abdicó el trono a su hijo Mehmed II. Sin embargo, volvió al poder 2 años después de derrotar a los cristianos, y siguió siendo sultán hasta su muerte en 1451. Ahora sultán por segunda vez, Mehmed II tenía la intención de completar la misión de su padre y conquistar Constantinopla para los otomanos. Las armas de asedio de los otomanos eran temibles. Una de las armas tenía 9 metros de largo. Esta podría disparar una bala de cañón de 500 kilogramos a una distancia de más de 1.5 kilómetros. El barril se calentaba tanto que podría dispararse solo 7 veces al día, pero los otomanos tenían otros cañones poderosos que podían dispararse más de 100 veces al día. En marzo de 1453, el cañón de Orbón había sido transportado desde la capital otomana de Edirne a las afueras de Constantinopla. En abril, después de apoderarse rápidamente de los asentamientos costeros bizantinos a lo largo del Mar Negro y el Mar de Mármara, los regimientos otomanos en Rumelia y Anatolia se reunieron fuera de la capital bizantina, y el propio sultán se dispuso a reunirse con su ejército. Mientras tanto, el emperador bizantino Constantino XI suplicó a las principales potencias de la cristiandad que lo ayudaran en el inminente asedio. Hungría se negó a ayudar, y en lugar de enviar hombres, el Papa Nicolás V vio la precaria situación como una oportunidad para impulsar la reunificación de las iglesias ortodoxas y católicas romanas, una prioridad del papado desde 1054. Los líderes ortodoxos votaron a favor de la unión, pero la gente de Constantinopla se opuso rotundamente y se amotinó en respuesta. El apoyo militar vino de Venecia y Génova. Un ataque otomano en un barco veneciano en el Bósforo provocó que el Senado veneciano enviara 800 tropas y 15 galeras a la capital bizantina, pero el grueso de las fuerzas venecianas se retrasó demasiado tiempo para ser de alguna ayuda. Por parte de Génova, la ciudad-estado envió 700 soldados a Constantinopla, todos los cuales llegaron en enero de 1453 con Giovanni Giustiniani Longo a la cabeza. El emperador Constantino XI nombró a Giustiniani comandante de sus defensas terrestres y pasó el resto del invierno fortaleciendo la ciudad para un asedio.
En el siglo XV, los muros de Constantinopla fueron ampliamente reconocidos como los más formidables de toda Europa. En el siglo V, el emperador Teodosio II construyó las defensas de la ciudad al construir una serie de 3 muros. El más alto de las dos tenía una altura de hasta 12 metros, con una base de hasta 5 metros de espesor. Estas paredes nunca se habían roto en los 1000 años desde su construcción. Además, Constantinopla estaba situada en una península. Era fácil mantener los barcos fuera del puerto colocando una cadena o botavara en su boca. Constantino confiaba en que las defensas de la ciudad podrían repeler un asalto naval y resistir las fuerzas terrestres de Mehmed hasta que llegara el alivio de la Europa cristiana. Sin embargo, la capacidad de Constantino para defender su ciudad se vio obstaculizada por su pequeña fuerza de combate. El testigo ocular Jacopo Tedaldi estima una presencia de 30.000 a 35.000 civiles armados y solo 6.000 a 7.000 soldados entrenados. Giustiniani tenía la intención de concentrar a la mayoría de estos hombres en los muros al norte y al oeste, cuyo centro observó que era la sección más vulnerable de la ciudad. Una pequeña flota de buques mercantes armados y navales también se estacionó en el Cuerno de Oro para defender la cadena. Sin embargo, sin apoyo externo, los defensores de Constantinopla se dispersarían. Los sitiadores otomanos superaron ampliamente en número a los bizantinos y sus aliados. Entre 60.000 y 80.000 soldados lucharon en tierra, acompañados por 69 cañones. Baltaoglu Süleyman Bey comandó una flota estacionada en Doplokionion con un estimado de 31 buques de guerra grandes junto a casi 100 barcos y transportes más pequeños. La estrategia de Mehmed era sencilla, usaría su flota y las líneas de asedio para bloquear a Constantinopla por todos lados mientras golpeaba implacablemente las paredes de la ciudad con cañones. Esperaba romper los muros o forzar una rendición antes de que pudiera llegar una fuerza de ayuda cristiana. El 6 de abril, los otomanos comenzaron su bombardeo de artillería y derribaron una sección del muro. Montaron un asalto frontal a los muros el 7 de abril, pero los bizantinos los repelieron y pudieron reparar las defensas. Después de detenerse para reposicionar su cañón, Mehmed reabrió fuego y posteriormente mantuvo el bombardeo diario. Después de rodear a Constantinopla en su totalidad, Mehmed continuó su bombardeo de artillería de los muros hasta el 29 de mayo. El cañón otomano creó varias brechas, pero la mayoría eran demasiado estrechas para enviar tropas. Los defensores de la ciudad continuaron reparando los muros por la noche y reforzando áreas en la dañada puerta de San Romano y el sector Blachernae. En las primeras horas del 29 de mayo, los trabajadores otomanos llenaron el foso que rodeaba la ciudad. Justo antes del amanecer, el sultán lanzó una artillería coordinada, infantería y asalto naval contra Constantinopla, pero se encontraron con una feroz resistencia y los soldados otomanos se vieron obligados a retroceder. Mehmed ordenó un tercer ataque contra la puerta, esta vez con uno de sus propios regimientos de palacio de 3.000 jenízaros. Un pequeño grupo llegó a la cima de una torre a través de otra puerta, pero fueron casi eliminados por los defensores hasta que Giustiniani fue mortalmente herido por disparos otomanos mientras estaba en las murallas. Fue llevado a la retaguardia y su ausencia sembró la confusión y bajó la moral entre las filas. Esto permitió al sultán enviar otro regimiento jenízaro y tomar el muro interior en la puerta de San Romano. Se produjo la derrota de los defensores y muchos de los combatientes venecianos y genoveses se retiraron a sus barcos en el Cuerno de Oro. Según los informes, el emperador Constantino XI fue asesinado mientras luchaba cerca de la brecha o huía en un bote de escape. Aunque el sultán intentó evitar un saqueo total de la ciudad, permitió un periodo inicial de saqueo que vio la destrucción de muchas iglesias ortodoxas. Cuando la mayor parte de Constantinopla estuvo segura, el propio Mehmed cabalgó por las calles de la ciudad hasta la gran catedral de Hagia Sofía, la más grande de toda la cristiandad, y la convirtió en la mezquita Hagia Sofía. Se detuvo a rezar y luego exigió que todos los saqueos cesaran de inmediato. El sultán completó así su conquista de la capital bizantina. Mehmed repobló la ciudad con personas de una multitud de orígenes y creencias y reubicó su capital de Edirne a Constantinopla, asegurando un asiento de poder multicultural para un imperio multicultural. Para la cristiandad,
La victoria de Mehmed representó un cambio serio en sus tratos con el este. Ahora desprovistos tanto de un amortiguador de larga data contra los otomanos como del acceso al Mar Negro, los reinos cristianos confiaron en Hungría para detener cualquier expansión hacia el oeste. Muchos estudiosos modernos también están de acuerdo en que el éxodo de los griegos a Italia como resultado de este evento marcó el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento.